gracias, fiscal, por estos minutos con nosotros. Y bueno, hablábamos con la audiencia acerca de la importancia de haber encontrado a uno de los prófugos dentro de lo que se conoce como el Clan Sosa. Esta banda cooperaba en el centro de la provincia con el narcotráfico y sus vínculos con fuerzas de seguridad federales. Bueno, coméntenos un poco. Bueno, en el día de ayer, a la tarde, era Sí, tarde-noche ya, 6, 6:30 de la tarde, se comunicó conmigo el señor secretario del Juzgado Federal de Sespeña, el doctor Blanco, y me comunicó de que el señor Pacheco había sido detenido en Bolivia. ujú, No me dio precisiones ni del modo ni nada, ni me dijo la ciudad. A partir de ahí yo le dije, bueno, obviamente que corroboraron la identidad por medio de Interpol, dio positivo que era el señor Pacheco, y en el día de hoy, cerca de la media mañana aproximadamente, el Estado Plurinacional de Bolivia lo expulsó claro. del país a este señor. eh, Está en Salvador Massa, en manos de Gendarmería Nacional, la Fuerza Federal, y calculo que en estas horas ya se inicia el traslado del mismo por parte de Gendarmería Nacional a la ciudad de Presidencia Roque Sespeña. 4 años estuvo prófugo este hombre. No, no, Sí, no, no, ¿cuántos años no, tuvo? no, ¿Cuánto no. tiempo? 4 años, no, 2 años. 2 años. Está prófugo desde el 28 de abril de 2022 por ahí. Claro. Bien. ¿Qué importancia tenía él dentro del clan de lo que ustedes pudieron investigar? A ver, todos estos señores son importantes porque ninguno está sindicado como el jefe de la organización, sino que están todos sindicados por de formar parte de una asociación narcocriminal que se dedica a lavar activos, Claro, provenientes precisamente del narcotráfico. claro. Así es. Bien, ¿y cómo está el tema de la causa? ¿Cuándo va a poder ser elevada a juicio esta causa? Que también demuestra un poco lo que se vive seguramente en muchos lugares de nuestro país, donde el narcotráfico crece, donde el dinero negro tiene que lavarse de alguna forma y la complicidad muchas veces bueno, como en este caso hubo gente de gendarmería o de otras fuerzas de seguridad o no sé, abogados, contadores, todo una estructura para que este delito siga creciendo como ha crecido en nuestro país. Bueno, parte de esta causa ya está elevada a Sí, juicio, que es el señor Lucas Sosa, que es aquella persona que cuando allanamos claro, la casa de él era el único que estaba en su domicilio, que fue ahí donde nosotros, ahí es cuando yo dije que había una rata, dije bien, claro. que había una rata que nos había vendido porque todos los demás se habían dado a la fuga. Y el señor Sosa, Lucas Sosa, no. Y él le dice a la gendarmería, pero si yo no estaba en la orden. Claro, él no estaba en la orden porque había un error, después se corrigió ese error y a él nunca le pudieron avisar, razón por la cual lo detuvimos. ¿Cómo era el Después modo? se Sí, entregó, claro, después se entregó el señor Hugo Sosa, y bueno, las otras tres mujeres, que es Ana María Flamenco, eh, Mariela Sosa y Ruth Paz, que una es la hermana de los Sosa y la otra es la esposa de Ariel Sosa. Estas personas las tres mujeres están detenidas en domicilio. Respecto del señor Lucas y Hugo, están detenidos en el Servicio Penitenciario Federal. El expediente de Lucas ya está radicado en el Tribunal Oral, en lo Criminal Federal, para juicio, y los otros casos están en la Cámara Federal de Apelación esperando una resolución sobre obviamente, su participación. Seguramente cuando baje la causa, nuevamente pediré que la causa se vaya a juicio, así claro. que lo mismo va a ocurrir con este caso del señor Pacheco,
y cuando a medida que sean habidos o se presenten a la justicia tanto el señor Ariel Sosa como el señor Acosta como el señor Fernández, bueno, actuaremos del mismo modo, ¿no? Bien. ¿Cómo era el accionar de estas personas para lavar la plata? O sea, ellos vendían, o sea, ¿cómo era para que la gente conozca un poco el mundo que tiene que ver Y estas con el narco en la Argentina? Estas personas, evidentemente que obtenían dinero del Sí, narcotráfico, porque tienen algunas de la banda sí, esta, tienen condenas por narcotraficante sí, y además tienen, digamos, compraron para sí o para terceros bienes muy suntuosos, digamos, camionetas de alta gama, propiedades valuadas en mucho dinero. eh, es decir, tienen un movimiento económico que no refleja sus ingresos, porque no tienen empleo fijo, no sacaron la lotería, como digo, no cobraron herencias millonarias. Sí, por ahí se pretendió introducir la cuestión de una pequeña herencia que había dejado el padre de estos señores, pero el padre de estos señores tampoco podía justificar nada porque no tenía empleo fijo, tenía algún camión viejo, es decir, eh, no pueden explicar, digamos, de dónde proviene el dinero. Si nosotros decimos que proviene del narcotráfico por los hechos anteriores y precedentes, ¿no? claro, los vínculos que tiene. Bueno, usted hablaba de que una parte está elevada a juicio. ¿Cuándo cree que va a darse este juicio? Y no sé, esa pregunta Sí, se la tenés que hacer al tribunal oral. Yo no manejo las agendas, digamos, ni del tribunal oral ni del propio juez federal de Cespeña. Es claro. decir, los señores jueces, ellos tienen su agenda, ellos tienen su forma, digamos, de llevar las cosas y no puedo hablar inteligentemente por la agenda del tribunal. Bien, Sé, sí, sé que es algo complicado porque ahí hay solamente dos jueces, falta la designación de un tercer juez, que tiene acuerdo de Senado, pero todavía no lo nombran. Pero bueno, eso tampoco depende de nosotros, sino depende de los políticos, ¿no? claro. Cuando Pacheco esté allí en Saspeña, ¿va a ser indagado? ¿Cuál va a ser su situación legal? Sí, en principio tengo entendido de que hoy designó al defensor oficial para que lo represente. Eh, Seguramente mañana en horario matutino o vespertino eh, estará el juez tomando la declaración indagatoria. Este señor va a ser alojado en dependencias de la Gendarmería Nacional y después obviamente tiene que pasar a dependencia del Servicio Penitenciario Federal porque ya ha demostrado de que es una persona, digamos, procesalmente hablando, es peligrosa, se dio a la fuga, estuvo más de 2 años y pico prófugo, lo cual habla a las claras de que pertenece a una organización que tiene muchos recursos, que tiene mucho dinero, logística, contactos, para, obviamente, no cualquiera puede estar prófugo de la justicia, lejos de su lugar, lejos de sus afectos, más de 2 años sin ser detectado. Claro. Lo cual obviamente habla a las claras de la peligrosidad procesal que este señor representa para que y de todos los demás, obviamente, que permanecen prófugos, ¿no? Claro. Hay más prófugos todavía de esto? Sí, sí, está el señor Ariel Sosa, el señor Fernández y el señor Acosta. ¿Qué se sabe de qué hacía Pacheco en Bolivia? No tenemos datos de lo que Claro, hacía, es más, no tenemos datos ni del modo en que lo agarraron al claro. señor Pacheco. Seguramente que ahora cuando lleguen los papeles, veremos, a ver, porque bueno, esa es una hipótesis que yo manejé y yo se lo dije a un colega tuyo, no Sí, sé si anoche o hoy al temprano. El Estado plurinacional de Bolivia es muy restrictivo respecto al modo en que uno puede entrar al país. Uno puede entrar al país de dos formas, por derecha o por izquierda. Si ellos descubren que vos entraste a su país por izquierda, te expulsan de inmediato.
sea, tu situación migratoria en ese país es totalmente irregular, entonces te expulsan. Yo eso lo he visto en causas que he tenido en Salta. Y bueno, eso se lo dije. Seguramente a este señor lo habrán parado en algún control de documentación, presentó su DNI argentino, y automáticamente ellos consultan con sus bases de datos. Obviamente le saltó que no había entrado, porque esto lo digo porque nosotros tenemos constancia de que él nunca salió Claro. en esa fecha de la Argentina, es decir, si no salió y no está sentado, la salida de él podría ser ilegal. Obviamente que ahora con el diario del lunes sabemos que fue ilegal y obviamente reafirmamos ese concepto, o reafirmo ese concepto, porque el señor fue expulsado por mediante un acto administrativo del Estado Plurinacional Boliviano. Bien. Gracias, como siempre, fiscal, por esa nota con nosotros. Que tenga una buena jornada y obviamente